Viejo ridículo, ya cállese. Esas 3 palabras salieron de la boca de Claudia, mi nuera, en medio de la fiesta de inauguración de la casa que yo mismo había construido con mis manos durante 8 meses. Toda la familia estaba ahí. Mis compadres del taller, los vecinos de la colonia Santa María, hasta don Aurelio que vino desde Tlaquepaque. Pero cuando Claudia me gritó eso delante de todos, el mariachi que había contratado siguió tocando Cielito Lindo, como si nada hubiera pasado. Los invitados siguieron comiendo los tacos de carnitas que preparé desde las 5 de la mañana, y yo me quedé parado en mi propia cochera, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Me dolió más que cualquier golpe que me hubiera dado la vida. Se me cortó la respiración igual que cuando me dijeron que Esperanza tenía cáncer, y las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme ahí mismo, delante de toda la gente que me conocía desde hace 30 años en esta colonia. Miguel, mi hijo, estaba parado junto a ella, viendo todo, y no dijo ni una sola palabra para defenderme. Solo se quedó callado, como si lo que había dicho su esposa fuera lo más normal del mundo. ¿Saben qué es lo que más me dolió? No fueron las palabras en sí, fueron los ojos de mis compadres viendo la escena. Don Chente, que trabajó conmigo en la construcción de esa misma casa, bajó la mirada como si le diera pena verme. Doña Socorro, que me conoce desde que llegué a Guadalajara en 1987, se volteó hacia otro lado fingiendo que no había escuchado nada. Y don Aurelio, mi compadre de toda la vida, se acercó a disimular y me puso la mano en el hombro, pero yo sabía que por dentro estaba sintiendo lástima. Por mí. La casa que estábamos inaugurando había sido mi proyecto más grande en 68 años de vida. Cada ladrillo lo había puesto pensando en que mis nietos jugarían en ese patio, en que Miguel y Claudia vivirían ahí felices, en que yo tendría un lugar donde ser bienvenido hasta mis últimos días. Había trabajado turnos dobles en la construcción durante 8 meses, ahorrando cada peso, comprando cada material con el sudor de mi frente. El baño lo había azulejado yo mismo con las manos callosas que ahora me temblaban de coraje. La cocina la diseñé pensando en que Claudia pudiera hacer sus reuniones de amigas, con la estufa de 6 quemadores que tanto había querido. Pero mientras veía a mi nuera sonreír con las señoras como si nada hubiera pasado, mientras escuchaba a Miguel platicar con sus amigos sobre el trabajo sin voltear a verme ni una sola vez, algo se rompió adentro de mí que jamás iba a volver a quedar igual. En 30 años de matrimonio con Esperanza, nunca me había sentido tan humillado. Ni cuando perdí el trabajo en la fábrica en el 95, ni cuando me dijeron que ya estaba muy viejo para seguir en la construcción, ni siquiera cuando tuve que vender el terreno de mi papá para pagar la quimioterapia de mi esposa. En todos estos años trabajando en construcción, uno aprende que las grietas pequeñas que ignoras se vuelven fracturas que tumban toda la estructura. Y esa noche, viendo cómo mi propia familia me trataba como estorbo en la casa que yo había construido para ellos, entendí que algo estaba muy quebrado en mi familia, algo que llevaba tiempo rompiéndose y yo no me había dado cuenta. Esa madrugada, cuando todos se fueron y me quedé solo recogiendo los platos de papel y las botellas vacías en el patio que había construido piedra por piedra, me senté en la banca de cemento que había hecho especialmente para ver crecer a mis nietos. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi corazón latiendo como motor viejo. Y ahí, en la oscuridad de las 3 de la mañana, tomé una decisión que ni Miguel ni Claudia se imaginaban que yo era capaz de tomar. Porque hay cosas en la vida que un hombre de mi edad no puede permitir, aunque sea con la familia que más ama. Y lo que pasó esa noche en la inauguración iba a tener consecuencias que ellos nunca vieron venir. Al día siguiente, no pude dejar de darle vueltas al asunto. Se canceló la quinceañera, me repetía como disco rayado mientras tomaba mi café de olla en la misma taza que Esperanza me había regalado hace 20 años. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo se cancela una fiesta que había costado más de 150,000 pesos? Miguel me había platicado que ya tenían apartado el salón Los Girasoles, que ya habían pagado el anticipo del mariachi Los Reyes de Guadalajara, que Claudia
ya había mandado a hacer el vestido rosa con la costurera de la calzada Independencia. En todos estos años trabajando en construcción, uno aprende que cuando algo no suena bien, hay que buscarle hasta encontrar dónde está la falla. Y esta cancelación sonaba como tuerca floja, que en cualquier momento se va a zafar. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5:15 en lugar de las 5:30. Necesitaba mantener las manos ocupadas, así que decidí arreglar la llave del baño que llevaba goteando desde el martes. Mientras cambiaba los empaques, no podía quitarme de la cabeza la voz de Claudia. Había algo en su tono que me recordaba a cuando Miguel era chamaco y me mentía sobre las calificaciones. Esa manera de hablar demasiado rápido, como quien quiere terminar una conversación incómoda lo antes posible. A eso de las 10 de la mañana, llamé a mi compadre Aurelio. Si alguien sabía algo de lo que pasaba en la familia, era él. Su esposa Lupita y Claudia se llevaban bien, siempre andaban juntas en las posadas de la colonia, en las reuniones de la escuela de los niños. «Oiga, compadre», le dije cuando contestó, «¿no sabe usted algo de que se canceló la fiesta de anoche?» Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo para ser natural. «¿Cuál fiesta, compadre Paco?», me preguntó, pero su voz sonaba fingida, como si supiera perfectamente de qué le estaba hablando. «La quinceañera de mi nieta Sofía. Claudia me habló ayer para decirme que se había cancelado». Otro silencio. Más largo esta vez. «Ah, sí, compadre. Qué lástima, ¿verdad? Estas cosas pasan». Pero yo conocía a Aurelio desde hace 30 años. Sabía cuando estaba incómodo, cuando no me estaba diciendo toda la verdad. Era la misma voz que ponía cuando su esposa lo cachaba llegando tarde los viernes. Después de colgar, me quedé sentado en mi silla de plástico del patio, viendo las bugambilias que Esperanza había plantado antes de morir. El sol de Guadalajara ya estaba pegando fuerte, pero yo sentía un frío extraño en el pecho. No era frío de enfermedad, era el frío que te da cuando sabes que algo malo está pasando, pero todavía no entiendes qué. Esa tarde, cuando el calor ya había bajado un poco, decidí caminar hasta la tienda de Don Chema por un refresco. Necesitaba salir de la casa, despejar la mente. Pero conforme iba caminando por la calle López Cotilla hacia la tienda, una pregunta me carcomía las entrañas como gusano en madera seca. Si la fiesta de mi nieta se había cancelado, ¿por qué Aurelio parecía saber algo que yo no sabía? ¿Por qué todo el mundo actuaba como si hubiera un secreto que no me querían contar? Sofía había sido mi adoración desde que nació hace 15 años. Era mi única nieta, la hija que Miguel y Claudia tuvieron después de 3 años de matrimonio, cuando yo ya pensaba que nunca iba a conocer la felicidad de ser abuelo. La primera vez que la cargué en el hospital, con sus ojitos cerrados y sus manitas del tamaño de una moneda de peso, le prometí que iba a ser el mejor abuelo del mundo. Creo que cumplí esa promesa. Todos los domingos, después de misa en la parroquia de San Francisco, pasaba por ella para llevarla al parque Agua Azul. Siempre nos sentábamos en la misma banca, la tercera empezando por la fuente, y le compraba esquites con chile piquín del señor que vendía afuera. Le enseñé a andar en bicicleta en ese mismo parque cuando tenía 7 años, corriendo detrás de ella por la explanada mientras gritaba: «No me sueltes, abuelo, no me sueltes». Cuando Esperanza se puso enferma del cáncer, Sofía venía a visitarla todas las tardes después de la escuela. Se sentaba en la cama junto a su abuela y le leía los cuentos que yo le había leído a ella cuando era chiquita. El patito feo, Los 3 cochinitos, Caperucita Roja. Esperanza se dormía escuchando esa vocecita dulce y yo me quedaba parado en la puerta del cuarto viendo a mi esposa y a mi nieta, sabiendo que eran las 2 mujeres más importantes de mi vida. Después del funeral de Esperanza, Sofía fue quien me salvó de la tristeza más grande que he sentido en 68 años de vida. Siguió viniendo a visitarme los domingos. Siguió llenando mi casa del ruido alegre que necesitaba para no volverme loco de soledad. Me ayudaba a regar las plantas de su abuela, a cocinar los huevos con frijoles que me había enseñado a preparar, a ver en la televisión las caricaturas que le gustaban. «Abuelo,
Me decía cuando cumplió 14 años, ¿me vas a bailar el vals en mi quinceañera? Y yo le prometí que sí, que ese iba a ser el día más feliz de mi vida después de ver nacer a Miguel. Le dije que iba a ir al salón de fiestas con mi único traje azul marino, el mismo que me puse para casarme con Esperanza en 1978, y que íbamos a bailar las mañanitas como Dios manda. Durante meses estuvimos planeando juntos esa fiesta. Sofía me enseñaba las fotos del vestido que había escogido, rosa como las bugambilias del patio de mi casa. Me contaba que el pastel iba a ser de 3 pisos, con flores de azúcar hechas por la repostera más famosa de la colonia Santa María. Me platicaba que había invitado a todas sus amigas de la secundaria, a sus primos de Tonalá, a la familia de Claudia que viene de Michoacán. Va a ser la fiesta más bonita de toda Guadalajara, abuelo, me decía con esos ojos brillantes que me recordaban tanto a Esperanza cuando era joven. Y tú vas a ser mi acompañante de honor, porque eres el hombre más importante de mi vida, el hombre más importante de su vida. Esas palabras me llenaban el pecho de un orgullo tan grande que a veces tenía que voltearme para que no me viera, lágrimas en los ojos. Después de tanto dolor por la muerte de mi esposa, después de tanto trabajo en la construcción que me había dejado las manos callosas y la espalda encorvada, escuchar a mi nieta decir eso era como si me hubieran dado un premio que no sabía que merecía. Pero ahora, sentado en el mismo sillón donde Sofía y yo planeábamos su fiesta, no podía entender qué había pasado. ¿Por qué se había cancelado todo de un día para otro? ¿Por qué Claudia me había hablado con esa voz tan rara, tan apurada? ¿Por qué mi compadre Aurelio actuaba como si supiera algo que yo no sabía? En todos estos años de ser abuelo, nunca había sentido un vacío tan grande en el estómago. Era como si algo se hubiera roto, sin que yo me diera cuenta. Como cuando una tubería se revienta por dentro de la pared y no sabes que hay problema hasta que empieza a gotear. Una pregunta me daba vueltas en la cabeza como mosca que no te deja en paz. ¿Por qué mi propia familia me estaba ocultando algo? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Era como si toda la familia hubiera hecho un pacto de silencio del que yo estaba excluido. Miguel llegaba del trabajo, me saludaba con un «buenas tardes, papá», seco como tortilla vieja, y se metía directo a su cuarto. Claudia apenas me volteaba a ver cuando la saludaba en la cocina. Y Sofía, mi Sofía no había venido a visitarme ni una sola vez desde que supuestamente se canceló la fiesta. El miércoles por la mañana decidí ir a buscarla a la salida de la secundaria. Necesitaba saber si mi nieta estaba bien, si no le había pasado algo que justificara cancelar todo. Me paré afuera de la escuela Miguel Hidalgo, con el mismo nerviosismo que sentía cuando esperaba a Miguel hace 30 años. Cuando la vi salir con sus amigas, noté algo que me apretó el corazón como prensa. Sofía se veía perfectamente. Bien, estaba riéndose, platicando animadamente con sus compañeras, cargando su mochila rosa, como si nada hubiera pasado. No se veía enferma, no se veía triste, no se veía como alguien que acababa de cancelar la fiesta más importante de su vida. «¡Abuelo!», me gritó cuando me vio, y corrió a abrazarme como siempre. Pero cuando le pregunté por la quinceañera, su carita cambió completamente. «Ay, abuelo, mi mamá me dijo que usted ya sabía», me dijo bajando la mirada, «que ya le había explicado todo». «¿Explicado qué, princesa?». Sofía se quedó callada, mordiéndose el labio como hacía cuando era chiquita y había hecho alguna travesura. «No sé, abuelo. Mi mamá dice que mejor hablemos después». «¿Después de qué? ¿Por qué mi nieta de 15 años tenía que andar con secretos que no me podía contar? En todos los años que llevábamos de ser cómplices, de compartir domingos en el parque, de platicar de todo, nunca había visto a Sofía tan incómoda conmigo. El jueves por la tarde, cuando ya no aguantaba más la incertidumbre, decidí ir directamente a la casa de Miguel y Claudia. Vivían en una casa de 2 pisos en la colonia Jardines del Bosque. Una casa bonita que habían comprado con un crédito que yo les ayudé a conseguir aportando el enganche. Toqué la puerta esperando que me recibieran como siempre, pero Claudia tardó demasiado en abrir. «Don Francisco»,
me dijo cuando por fin apareció en la puerta. No esperábamos que viniera. Vengo a ver a mi nieta, le respondí tratando de mantener la voz calmada, y a preguntarle qué pasó realmente con la fiesta. La cara de Claudia se puso tensa, como alambre estirado a punto de reventarse. Es que Miguel no está y preferiríamos hablar los tres juntos. ¿Hablar de qué, Claudia? Solo quiero saber por qué se canceló la quinceañera de mi nieta. Ya se lo dijimos, don Francisco. Se canceló y ya. No hay más que hablar. Pero yo conocía a Claudia desde que era novia de Miguel. Sabía cuando estaba nerviosa, cuando no. Me estaba diciendo la verdad. Era la misma actitud que ponía cuando Miguel llegaba tarde y ella tenía que inventar excusas. ¿Puedo pasar a ver a Sofía?, le pregunté. Está haciendo tarea, me respondió sin moverse de la puerta. Mejor venga otro día cuando Miguel esté en casa. Otro día cuando Miguel esté en casa. Como si yo fuera un visitante que necesitara cita previa para ver a mi propia nieta. Me quedé parado ahí en el portal, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta que me impedía hablar. En 40 años de ser suegro de Claudia, nunca me había tratado como extraño en su casa. Esa noche, acostado en mi cama viendo el techo que Esperanza y yo habíamos pintado de blanco en 1995, no podía dejar de pensar en la actitud de todos. Miguel evitándome, Claudia inventando excusas, Sofía con secretos que no me podía contar, Aurelio fingiendo que no sabía nada. Era como si hubiera un evento del que todos sabían excepto yo, como si hubiera una historia que todos conocían, y yo era el único que no había recibido la información completa. ¿Por qué mi propia familia me trataba como si fuera un extraño, que era tan grave que no me lo podían decir directamente? En tantos años de vida, había aprendido que cuando la gente actúa raro contigo sin razón aparente, es porque están escondiendo algo que te va a doler. Y esa sensación de que algo se estaba cocinando a mis espaldas me tenía el estómago revuelto, como si hubiera comido algo descompuesto. El sábado por la noche, decidí que ya no podía más con la incertidumbre. Me puse mi camisa de cuadros azules, la que Esperanza me planchaba cada domingo, y caminé las 12 cuadras hasta la casa de Miguel. Si no me querían decir la verdad, yo mismo iba a descubrir qué estaba pasando. Cuando llegué a la calle de la colonia Jardines del Bosque, desde la esquina pude ver que había muchos carros estacionados afuera de la casa de mi hijo. Carros que yo conocía. El Tsuru azul de mi compadre Aurelio, la camioneta blanca de los papás de Claudia, el Chevy rojo de mi hermano Raúl, que vino desde Tonalá. Mi corazón empezó a latir como motor descompuesto. Había gente en la casa de Miguel, un sábado por la noche, y yo no sabía nada. Conforme me acerqué más, empecé a escuchar algo que me revolvió las tripas como si hubiera tragado vidrio molido. Música, risas, el sonido inconfundible de una fiesta en todo su apogeo, mariachi tocando las mañanitas, gente gritando, «¡Que los cumpla feliz!», el ruido alegre de una celebración que yo reconocía perfectamente. Era el sonido de la quinceañera de mi nieta. La fiesta que, según Claudia, se había cancelado. Me quedé parado en la banqueta de enfrente, detrás de un árbol de ficus, viendo mi propia traición desarrollarse delante de mis ojos. Por la ventana iluminada de la sala pude ver a Sofía, mi princesa, vestida con el traje rosa que habíamos escogido juntos, bailando con Miguel el vals que debería haber sido mío. El vals que habíamos ensayado en mi sala durante meses, donde ella pisaba mis zapatos de trabajo mientras yo le enseñaba los pasos. La fiesta no se había cancelado. Se había celebrado sin mí. Vi a todos los invitados que yo conocía, a mi compadre Aurelio brindando con una cerveza, a doña Socorro del mercado comiendo pastel en un plato de plástico, a mis propios hermanos, Raúl y Federico, que habían venido desde Tonalá, y me habían mentido en la cara cuando les pregunté por teléfono si sabían algo de la cancelación. Todos estaban ahí, todos excepto yo. La misma fiesta que yo había ayudado a pagar con los 3,000 pesos que tenía ahorrados en la lata de café. La misma fiesta donde yo iba a ser el acompañante de honor de mi nieta. La misma fiesta que llevábamos planeando desde que Sofía cumplió 14 años,
Pero ellos habían decidido celebrarla sin el abuelo, como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia fuera algo que había que evitar. Se me cortó la respiración, como cuando me dio el infarto hace 5 años. El pecho se me cerró como si alguien me hubiera puesto una prensa de hierro y la estuviera apretando poquito a poquito. Las piernas me temblaron tanto que tuve que agarrarme del poste de luz para no caerme ahí mismo en la banqueta, viendo cómo mi propia sangre me eliminaba del día más importante de la vida de mi nieta. En ese momento entendí con una claridad que me dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en 68 años de vida. No habían cancelado la fiesta. Me habían cancelado a mí. Habían preferido mentirme, engañarme, inventarme una historia falsa antes que decirme la verdad. La verdad de que ya no me querían en sus vidas. La verdad de que el abuelo, que había sido el hombre más importante en la vida de Sofía, ahora era una vergüenza que había que esconder. Por la ventana pude ver a Claudia sonriendo, sirviendo refresco en vasos de plástico, recibiendo felicitaciones como si fuera la mejor mamá del mundo. La misma Claudia que me había llamado para mentirme con esa voz nerviosa, inventándome que todo se había cancelado. Mi compadre Aurelio, el hombre que me había acompañado en el funeral de Esperanza, el que me había ayudado a cargar el ataúd de mi esposa, estaba ahí adentro riéndose y comiendo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera participado en el engaño más doloroso de mi vida. Pero lo que más me destrozó fue ver a Miguel, mi hijo, mi muchacho que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando se murió su mamá. Estaba ahí, bailando con su hija el vals que me correspondía a mí. El vals que yo había ensayado, que yo había esperado, que había sido la ilusión más grande que tenía desde la muerte de Esperanza. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa con las piernas temblando como hoja en temblor. Cada paso me dolía más que el anterior. No era dolor de cansancio. Era el dolor de entender que tu propia familia te considera tan poca cosa que prefiere mentirte antes que incluirte. Esa noche, sentado en mi silla de plástico del patio, viendo las estrellas que Esperanza y yo solíamos contemplar juntos, tomé una decisión que ni Miguel ni Claudia, ni ninguno de los mentirosos que estuvieron en esa fiesta, se imaginaban que yo era capaz de tomar. Porque hay cosas que un hombre de mi edad no puede permitir, ni siquiera de la familia que más ama. Al día siguiente desperté más temprano que nunca, a las 4:30 de la mañana. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sofía bailando con Miguel el vals que debería haber sido mío. Cada vez que trataba de descansar, escuchaba las risas de la fiesta de la que me habían excluido como si fuera un perro sarnoso. Me levanté, me bañé con agua fría como hacía cuando trabajaba en la construcción y me senté en la mesa de la cocina con mi café de olla y el cuaderno viejo donde Esperanza apuntaba las cuentas de la casa. Necesitaba poner mis ideas en orden. Necesitaba entender exactamente qué había pasado y qué iba a hacer al respecto. Durante 45 años de trabajar con las manos, aprendí que cuando tienes un problema grande, no lo arreglas con coraje, sino con cabeza fría. Cuando una construcción se viene abajo, no sirve de nada gritar. Hay que analizar qué falló, dónde están las grietas y cómo vas a reconstruir todo desde los cimientos. Mi familia se había venido abajo y yo necesitaba entender por qué. Empecé a recordar señales que había ignorado en los últimos meses. Miguel llegando tarde a las comidas dominicales. Claudia poniendo excusas para no quedarse mucho tiempo cuando venían de visita. Sofía a veces respondiendo con monosílabos cuando antes me platicaba todo con lujo de detalles. Pequeñas grietas que yo había tratado de ignorar porque no quería ver lo que estaba pasando. Pero ahora, con la claridad que te da el dolor verdadero, podía ver el patrón completo. No era que se hubieran vuelto locos de un día para otro. Era que llevaban tiempo planeando deshacerse de mí, y la quinceañera había sido la prueba definitiva de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Después del desayuno, saqué de mi closet la caja de zapatos donde guardaba los documentos importantes, la misma caja donde Esperanza y yo guardábamos las escrituras de la casa, los papeles del seguro social, los certificados de nacimiento de Miguel,
documentos que llevaban años ahí, esperando el momento en que los fuera a necesitar. Y ese momento había llegado. Entre los papeles encontré algo que Miguel y Claudia habían olvidado completamente, o tal vez nunca supieron que existía, algo que cambiaría por completo el balance de poder en esta familia que me había traicionado. Me quedé sentado en mi silla, sosteniendo esos papeles, sintiendo cómo una calma extraña me llenaba el pecho. No era la calma de la resignación, era la calma del hombre que acaba de encontrar las herramientas exactas que necesita para el trabajo que tiene que hacer. Durante toda la mañana estuve dándole vueltas al plan en mi cabeza. No iba a actuar por impulso, como un chamaco despechado. Iba a mover mis piezas con la paciencia que aprendí en tantos años de construcción, donde cada movimiento tiene que estar calculado para que la estructura no se venga abajo. Lo primero era confirmar lo que ya sabía. Lo segundo era reunir toda la información que necesitaba. Lo tercero era ejecutar mi plan en el momento exacto, cuando el impacto fuera máximo y las consecuencias fueran permanentes. Porque si mi familia había decidido que yo era prescindible, era hora de que aprendieran lo equivocados que estaban. Esa tarde llamé por teléfono a mi hermano Raúl. «¿Cómo estuvo la fiesta de anoche, hermano?», le pregunté con voz calmada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después, un suspiro pesado. «Paco, nosotros pensamos que tú ya sabías». «¿Que sabía qué, Raúl?» «Que Miguel decidió hacer la fiesta sin invitarte». «¿Y por qué decidió eso?». Otro silencio, más largo. «Claudia dice que últimamente te ves muy acabado, hermano, que les da pena que la gente te vea así, que mejor era una fiesta más íntima, sin tanto alboroto, que les daba pena que la gente me viera». Su propio abuelo, el hombre que había trabajado toda su vida para darles todo lo que tenían, les daba pena de mí. «Entiendo», le dije a Raúl con una voz que ni yo mismo reconocí. «Muchas gracias por ser honesto conmigo. Paco, nosotros no queríamos lastimarte, pero no se preocupe, hermano, todo está bien». Pero no estaba bien. Y después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi silla viendo los documentos que tenía sobre la mesa, sabiendo que en menos de 24 horas mi familia iba a descubrir qué se siente cuando te excluyen de algo que creías que era tuyo por derecho. El lunes por la mañana me levanté con la determinación de un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Me puse mi mejor camisa, la azul de manga larga que usaba para las ocasiones importantes, y salí de mi casa rumbo al centro de Guadalajara con los documentos en una carpeta vieja que había usado durante años para guardar los contratos de trabajo. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad, ese edificio gris en el centro, donde había ido tantas veces cuando trabajaba en construcción. Necesitaba confirmar algo que llevaba guardado en mi memoria desde hacía muchos años, algo que Miguel y Claudia habían olvidado por completo. La señorita del mostrador, una muchacha joven con lentes que me recordaba a mi Sofía, me ayudó a buscar la información que necesitaba. Cuando los documentos aparecieron en la pantalla de la computadora, sentí una satisfacción fría en el pecho. Ahí estaba, en blanco y negro, la confirmación de lo que yo ya sabía. La casa donde Miguel y Claudia vivían, esa casa bonita de 2 pisos en la colonia Jardines del Bosque, donde habían celebrado la quinceañera sin invitarme, tenía una historia que ellos habían preferido olvidar. Mi segunda parada fue el banco. El mismo banco de Guadalajara donde había tenido mi cuenta desde 1985, donde la señora Lupita me conocía desde que era un empleado nuevo y ahora ya era la gerente de toda la sucursal. «Don Francisco», me dijo cuando me vio llegar, «qué gusto verlo por aquí. ¿Cómo está la familia?» «Muy bien, doña Lupita», le mentí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Vengo porque necesito hacer unas operaciones importantes». Le expliqué lo que necesitaba y ella me miró con sorpresa. «¿Está seguro de esto, don Francisco?» «Es una decisión muy grande». «Completamente seguro», le respondí. «¿Cuánto tiempo se tardarían los trámites?» «Si lo hace hoy, lunes, para el miércoles ya estaría todo listo». «Perfecto, hagámoslo». Mientras esperaba a que procesaran los papeles, me quedé sentado en una de las sillas de plástico del banco,
viendo a la gente entrar y salir con sus problemas de dinero, sus préstamos, sus deudas. Gente que no tenía idea de que en esa misma silla estaba sentado un hombre que acababa de tomar la decisión más importante de sus últimos años. Mi tercera parada fue la más difícil. Tomé un camión hasta la colonia donde vivía mi compadre Aurelio. El mismo Aurelio que había estado en la fiesta fingiendo que no sabía nada. El mismo que me había mentido en la cara cuando le pregunté por teléfono si sabía algo de la cancelación. Cuando toqué la puerta de su casa, tardó en salir. Cuando por fin apareció, se veía incómodo, como perro que sabe que hizo algo malo. «Compadre Paco», me dijo sin invitarme a pasar. «¿Cómo está?» «Muy bien, compadre Aurelio», le respondí con la misma voz calmada que había usado en el banco. «Vengo a preguntarle algo directo». Se puso más nervioso. «¿Usted sabía desde cuándo que la fiesta no se había cancelado?» Aurelio bajó la mirada como niño regañado. «Compadre, solo dígame la verdad. ¿Desde cuándo sabía que me estaban mintiendo?» Suspiró pesadamente. «Desde hace 2 semanas. Claudia nos pidió a todos que no le dijéramos nada. Dijo que era mejor así, que usted iba a sufrir menos. ¿Y usted qué opinó de eso, compadre?» Yo le dije que estaba mal, Paco, pero Miguel insistió en que era lo mejor para todos. Entiendo. Me quedé callado un momento, viendo a mi compadre de 30 años retorcerse las manos como si estuviera confesándose con el padre de la iglesia. ¿Sabe qué, compadre Aurelio? Muchas gracias por ser honesto conmigo. Al fin, alguien me dice, la verdad, Paco, nosotros no queríamos lastimarlo, pero no se preocupe, le dije poniéndole la mano en el hombro. Ya entendí cómo están las cosas, y ahora yo también voy a hacer lo que es mejor para todos. Cuando regresé a mi casa, esa tarde, me senté en la mesa de la cocina con todos los papeles que había recogido durante el día. Tenía todo lo que necesitaba para la conversación que iba a tener con Miguel y Claudia al día siguiente. Una conversación que iba a cambiar para siempre la dinámica de esta familia que había decidido que yo era prescindible. Esa noche, antes de acostarme, saqué la foto de Esperanza que tenía en mi buró y le hablé como solía hacer cuando me sentía perdido. «Mañana, viejita», le dije tocando el cristal del portarretrato. «Tu hijo va a aprender una lección que debió aprender hace mucho tiempo. Vas a aprender que su papá no es el viejo tonto que él cree que soy». Y por primera vez en muchos días, dormí profundamente. El martes por la tarde a las 5 en punto, toqué la puerta de la casa de Miguel y Claudia. Llevaba conmigo la carpeta con todos los documentos que había recogido el día anterior y una calma en el pecho que me sorprendía a mí mismo. Era la calma del hombre que sabe que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Claudia abrió la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en los últimos días. «Don Francisco, qué sorpresa, ¿cómo está?» «Muy bien, Claudia, vengo a hablar con ustedes dos. ¿Está Miguel?» «Sí, pero está cenando. ¿No puede ser mañana?» «No, mija, tiene que ser ahorita». Algo en mi tono hizo que la sonrisa se le borrara de la cara. Me dejó pasar y gritó hacia la cocina. «Miguel, tu papá está aquí». Miguel salió limpiándose las manos con una servilleta, con esa cara de fastidio que ponía cuando yo llegaba sin avisar. «¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien?» «Siéntense los dos», les dije señalando la sala. «Tenemos que hablar». Se sentaron en el sillón grande, uno junto al otro, como si necesitaran hacer equipo contra mí. Yo me senté enfrente, en la silla individual, con mi carpeta sobre las piernas. «Quiero que me expliquen», les dije con voz tranquila. «¿Por qué decidieron hacerme creer que la quinceañera de Sofía se había cancelado?» Miguel y Claudia se miraron con esa mirada que se lanzan las parejas cuando los cachan en mentira. «Papá, nosotros...» «No me mientan más», los interrumpí. «El sábado estuve parado afuera de esta casa. Vi toda la fiesta. Vi a mi nieta bailando, el vals que yo debería haber bailado con ella. Vi a mis hermanos, a mis compadres, a toda la familia celebrando sin mí». La cara de Claudia se puso blanca como cal. «Don Francisco, nosotros podemos explicarle». «No hay nada que explicar, Claudia. Ya mi hermano Raúl me dijo la verdad, que les daba pena que la gente me viera, que yo estaba muy acabado, que era mejor una fiesta sin tanto alboroto». Miguel bajó la mirada como cuando era chamaco y lo cachaba haciendo travesuras. «Papá, no fue nuestra intención lastimarlo, pero
Pero, ¿qué, Miguel? ¿Pero soy una vergüenza para ustedes? ¿Pero el abuelo que crió a esa niña ya no sirve para estar en su fiesta? No es eso, papá. Es que usted últimamente, bueno, ya está grande. ¿Y qué? Y pensamos que era mejor que descansara, que no se preocupara por fiestas y esas cosas. Me quedé callado un momento, viendo a mi hijo inventar excusas como si yo fuera idiota. Muy bien, les dije abriendo mi carpeta. Ya que ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme, ahora yo voy a tomar decisiones sobre la de ustedes sin consultarles. Saqué el primer documento y lo puse sobre la mesa de centro. ¿Saben qué es esto? Miguel tomó el papel y empezó a leerlo. La cara se le puso pálida. Es la escritura de esta casa. Exacto, la escritura de la casa donde viven. ¿Quieren leerme en voz alta a nombre de quién está? Miguel leyó con voz temblorosa. Francisco Morales Hernández. Correcto. Su servidor. Su papá. El viejo acabado que les da pena. Claudia se paró del sillón como si le hubieran pegado con un resorte. Eso no puede ser. Nosotros compramos esta casa con nuestros ahorros. ¿Con sus ahorros? Me reí sin ganas. ¿Con cuáles ahorros, Claudia? ¿Con los 30,000 pesos que Miguel ganaba cuando se casaron? ¿Con su sueldo de secretaria? En la clínica. Saqué el segundo documento. Esta es la constancia del banco de que yo puse los 200,000 pesos del enganche de esta casa. 200,000 pesos que saqué de mi cuenta de ahorros para que ustedes pudieran vivir dignamente. Miguel tenía la boca abierta como pescado fuera del agua. Papá, nosotros no sabíamos que... ¿No sabían qué? No sabían que las casas cuestan dinero. ¿No sabían que ustedes no tenían ni para el enganche? Saqué el tercer documento. Y este es el contrato donde ustedes se comprometieron a pagarme mensualidades durante 15 años. Mensualidades que nunca me han pagado porque yo nunca se las he cobrado. La sala se quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que yo les había regalado en su primera Navidad como casados. Legalmente, continué, esta casa es mía. Ustedes han vivido aquí como mis inquilinos durante todos estos años. Inquilinos que nunca me han pagado renta. Pero papá, Miguel tartamudeó, usted nunca nos dijo que... Nunca se los dije porque no era necesario. Porque yo pensaba que éramos familia. Porque creí que el respeto era algo que se daba automáticamente entre padre e hijo. Me paré de la silla y guardé los documentos en mi carpeta. Pero como ustedes han decidido que yo soy una vergüenza, como han decidido que soy prescindible, entonces yo también voy a tomar mis decisiones. ¿Qué decisiones?, preguntó Claudia con voz quebrada. Ayer puse esta casa en venta. El miércoles vienen los compradores a verla, y ustedes tienen hasta el próximo lunes para mudarse. El silencio, que siguió, era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. No puede hacer eso, gritó Claudia. Esta es nuestra casa, aquí vive su nieta. Mi nieta, les dije caminando hacia la puerta, la nieta que prefirió bailar con su papá antes que esperar a su abuelo, la nieta que participó en el engaño más doloroso de mi vida. Miguel se paró corriendo detrás de mí. Papá, espérese, podemos arreglar esto. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Mijo, cuando decides que tu papá es una vergüenza, cuando decides que es mejor mentirle que incluirlo, ya no hay nada que arreglar. Y salí de esa casa sabiendo que nunca más iba a volver a entrar como el mismo hombre que había sido toda mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino que ni yo mismo esperaba. El miércoles por la mañana, tal como había prometido, llegaron los compradores a ver la casa. Una pareja joven con 2 niños pequeños que llevaban meses buscando una casa en esa colonia. Cuando vieron la propiedad de 2 pisos con patio grande y cochera techada, supieron inmediatamente que era lo que estaban buscando. Miguel y Claudia tuvieron que quedarse en la casa mientras los compradores la recorrían cuarto por cuarto. Pude ver desde la calle cómo mi nuera trataba de explicarles a los extraños que había un malentendido con la venta, que necesitaban más tiempo para arreglar la situación. Pero los compradores traían su propio abogado, sus papeles en orden y una oferta en efectivo que no se podía rechazar. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era Miguel, con la voz quebrada como cuando era niño y había hecho algo muy malo.
Papá, por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos, mijo. El martes dijimos todo lo que teníamos que decirnos. Papá, no podemos mudarnos así como así. Sofía está en la escuela. Claudia tiene su trabajo cerca. Y cuando ustedes decidieron excluirme de la fiesta más importante de mi nieta, pensaron en mis sentimientos. Pensaron en que yo también tenía planes, ilusiones, esperanzas. Hubo un silencio largo. Papá, cometimos un error. Podemos arreglarlo. Algunos errores, Miguel, se arreglan pidiendo perdón. Otros errores se arreglan cambiando de vida completamente. ¿Qué quiere que hagamos? Nada, mijo. Ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer cuando decidieron que yo no era bienvenido en mi propia familia. Ahora yo estoy haciendo lo que tengo. ¿Qué hacer? El jueves llegó mi hermano Raúl con cara de preocupación y sombrero en las manos. Hermano, toda la familia está hablando de lo que está pasando. Miguel anda como loco buscando abogados. Claudia no para de llorar. Los niños están confundidos. ¿Y tú qué opinas, Raúl? Mi hermano se quedó callado un buen rato, rascándose la cabeza como hacía cuando éramos chavos, y tenía que confesar algo difícil. Opino que Miguel se equivocó feo contigo. Pero también opino que tal vez estás siendo muy duro. ¿Muy duro? ¿Cómo estuvo la fiesta el sábado, hermano? Paco, ¿cómo estuvo? ¿Se divirtieron? ¿Comieron bien? ¿Bailaron bonito? Sí, pero ¿alguien preguntó por mí? ¿Alguien dijo, qué lástima que don Francisco no esté aquí? ¿Alguien sintió que faltaba el abuelo de la quinceañera? Raúl no supo qué contestar. Esa es la diferencia, hermano. Ellos me pudieron borrar de la fiesta más importante de mi nieta, como si yo nunca hubiera existido, pero yo no puedo borrar de mi corazón el dolor que me causaron. El viernes por la noche llegó la visita que más me dolió. Sofía tocó mi puerta a las 8, sola, con los ojos rojos de tanto llorar. Abuelo, me dijo cuando abrí la puerta, es cierto que nos va a quitar la casa. Ver a mi nieta parada ahí en el portal, con esa carita de confusión y dolor, me apretó el corazón como prensa. Pero no podía dejar que mi amor por ella me hiciera olvidar lo que había pasado. Ven, princesa, siéntate. La llevé a la mesa de la cocina. Le serví un vaso de agua fresca y me senté frente a ella como hacíamos cuando venía a visitarme los domingos. Abuelo, yo no sabía que mis papás le habían mentido. Mi mamá me dijo que usted no se sentía bien, que era mejor hacer una fiesta pequeña. ¿Y tú qué pensaste cuando no me viste llegar? Pensé que de verdad estaba enfermo. Le pregunté a mi papá si podíamos ir a verlo después de la fiesta, pero me dijo que mejor lo dejáramos descansar. ¿Y cuándo te enteraste de la verdad? ¿Ayer? Cuando mis papás empezaron a discutir y a llorar. Ahí supe que le habían mentido. Me quedé viendo a mi nieta, esa muchacha de 15 años, que había sido mi adoración durante toda su vida, y entendí que ella había sido tan víctima del engaño como yo. Abuelo, me dijo tomando mi mano con sus manitas suaves, ¿me perdona por haber bailado con mi papá? Esa pregunta me partió el alma. Mi nieta pidiéndome perdón por algo que no era su culpa. Princesa, tú no tienes nada que perdonar. Tú creíste lo que te dijeron tus papás, pero el vals era suyo. Nosotros lo habíamos ensayado. Sí, mi amor, era mío. ¿Ya no me quiere? La abracé tan fuerte como pude sin lastimarla. Te voy a querer toda mi vida, Sofía. Pero amar a alguien no significa que tengas que permitir que te lastimen. ¿Podemos arreglar esto, abuelo? ¿Puede perdonar a mis papás? Los perdono, princesa. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Cuando Sofía se fue esa noche, me quedé sentado en mi patio viendo las estrellas que Esperanza y yo solíamos contemplar. Por primera vez en mi vida, había hecho algo que iba a cambiar para siempre la estructura de mi familia, algo de lo que no había vuelta atrás. Y por primera vez en muchos días, me sentía en paz conmigo mismo. Han pasado 3 meses desde que Miguel y Claudia se mudaron de la casa que yo les había regalado sin que ellos lo supieran. La vendí por un precio justo a esa familia joven que la necesitaba, y con ese dinero compré una casita más pequeña en la colonia Santa María, cerca de donde he vivido toda mi vida. Una casa de una sola planta,
con un patio chico pero suficiente para las plantas de esperanza que trasplanté con cuidado. Miguel encontró una casa de renta en la colonia Lomas del Valle, más lejos de su trabajo, más pequeña que donde vivían antes, pero honestamente pagada con su propio sueldo. Claudia tuvo que cambiar de trabajo porque la distancia le complicaba los traslados. Sofía cambió de escuela a mitad del ciclo escolar. Las consecuencias fueron reales, fueron duraderas y fueron justas. ¿Me dolió verlos pasar por esas dificultades? Por supuesto. Uno no deja de ser papá ni abuelo de un día para otro, pero hay diferencia entre amar a tu familia y permitir que te falten al respeto. Hay diferencia entre ser generoso y ser tonto. Y yo había sido tonto durante demasiado tiempo. La relación con Miguel cambió para siempre. Ahora me habla con un respeto que antes no tenía, pero es un respeto que nace del miedo, no del amor. Me llama cada domingo, me pregunta cómo estoy, me invita a comer. Pero hay una distancia nueva entre nosotros que nunca va a desaparecer completamente. Como una cicatriz que sana, pero siempre te recuerda la herida que la causó. Claudia aprendió a tratarme diferente. Ya no soy Don Francisco, a quien puede engañar con sonrisas falsas. Ahora soy el hombre que demostró que las acciones tienen consecuencias, que la gente mayor también tiene dignidad, que el respeto no es opcional entre familia. Cuando me ve, veo en sus ojos algo que antes no estaba ahí: reconocimiento. Con Sofía la cosa fue diferente. Mi nieta entendió más rápido que sus papás por qué había hecho lo que hice. Un mes después de mudarse, empezó a visitarme otra vez los domingos. No es igual que antes porque la inocencia se perdió para siempre. Pero hay algo más profundo ahora, una comprensión de que su abuelo no es solo el viejito que la consiente, sino un hombre con dignidad propia que merece respeto. Abuelo, me dijo hace 2 semanas mientras regábamos juntos las bugambilias, ¿cree que mis papás me van a hacer lo mismo a mí cuando sea grande? No, princesa, le respondí, porque tú viste lo que pasa cuando uno no respeta a la familia. Y esa lección te va a durar toda la vida. Mis hermanos Raúl y Federico ahora me ven diferente también. Ya no soy el hermano ingenuo que se deja engañar fácilmente. Soy el hombre que tuvo los pantalones para defender su dignidad cuando fue necesario. Mi compadre Aurelio me pidió perdón 3 veces antes de que yo aceptara volver a hablarle. Ahora entiende que la amistad también tiene límites. En estos 3 meses he aprendido algo que debí aprender hace años. El amor sin respeto no es amor verdadero, es costumbre. La familia que te falta al respeto no es familia, es gente que comparte tu apellido, pero no tus valores. Y un hombre que no se respeta a sí mismo no puede enseñar respeto a nadie. Valió la pena perder la casa donde había imaginado pasar mis últimos años. ¿Valió la pena cambiar para siempre la dinámica familiar? ¿Valió la pena que mi nieta tuviera que cambiar de escuela y adaptarse a una nueva vida? Sí, valió la pena, porque hay cosas más importantes que la comodidad. Hay cosas más valiosas que mantener la paz a cualquier precio. La dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar a la familia que más amas. Ahora, cuando me siento en el patio de mi nueva casa a tomar mi café de olla en la taza azul despostillada que me sigue acompañando, veo las fotos de Esperanza que puse en la mesita de centro y le platico sobre lo que pasó. ¿Hice bien, viejita?, le pregunto en voz baja. Y creo que desde donde está me contesta que sí, que un hombre que no defiende su dignidad no merece llamarse hombre, que el mejor regalo que le puedes dar a tu familia no es consentirlos en todo, sino enseñarles que hay límites que no se pueden cruzar. A ustedes que me están escuchando, les digo esto: si tienen familia que los trata como si fueran prescindibles, si tienen hijos que se avergüenzan de ustedes, si tienen gente en su vida que prefiere mentirles antes que respetarlos, recuerden que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. El respeto se enseña respetándose uno mismo. La dignidad se defiende siendo digno. Y el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas que duelen en el momento, pero liberan para siempre. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Dónde me están escuchando? ¿Han pasado por algo similar?
Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like si creen que hice lo correcto y compartan esta historia con quien necesite escucharla. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, especialmente por la gente que más amamos.